Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Ven a cantar. Sus alabanzas, de poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. Ven al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria, a una voz canten un himno. Dios dijo a mi pueblo libre, yo seré su guía, siempre sígueme. He salido ya de Egipto y el mal pasaron, cantaron y bailaron, se llenaron de júbilo. Den al Señor sus alabanzas, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. Conforme el Salmo 69 decimos todos: Dios mío, ven en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Tú eres mi auxilio y mi salvación. Señor, no tardes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Elevamos nuestra oración al Señor, dándole gracias en consagración a los grupos de la parroquia, el grupo catequistas. Decimos gloria a Dios, ¿todos? El grupo Coro Adonai. El coro Adonai. Viva Jesús. Gloria a Dios. El grupo de Cáritas. Viva Jesús. Gloria a Dios. Y el grupo de Dini. Gloria a Dios. El grupo de Monaguillos. Viva Jesús. Gloria a Dios. Elevamos nuestra oración al Sagrado Corazón de Jesús, pidiéndole por el sector salud, por todos los enfermos, por todos los doctores, doctoras, enfermeras. Le pedimos al Señor, y por todos los enfermos de COVID. Te lo pedimos, Señor, todos. El Inmaculado Corazón de María le pedimos por el fin del aborto, por el fin de la pandemia. A San José y María le pedimos por los matrimonios y por las familias. A Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar, en la Eucaristía, le pedimos por todos los sacerdotes y por el Sumo Pontífice, el Papa Francisco. Por la presencia de la Santa y Sagrada Eucaristía en su sangre preciosa, le pedimos por todos nosotros y por nuestros enfermos, que Dios nos mire con misericordia, por la salud de Siri Landa y de Abel Blanco, y que el Señor les dé fortaleza en el Señor. Así sea. Por el eterno descanso de Nemesio Capetillo, de Magdalena Zamora, de Antonia Martínez, de Eligio Grapín, de Antonio Celina y María Guadalupe, de Francisco y Eloína, de Pedro y Guadalupe, de Elizabeth Moguel, de Isabel Montero. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Por el eterno descanso de Florentino y Nemesia, por Ricardo y Edgar García, por Fernando Maus y María de la Paz, por Ángel Fletcher, por Lucio Tobar, por Juana Cortés y por Víctor Carrillo. Que Dios, por el eterno descanso del Padre Víctor Díaz, el Padre Víctor Raigosa, por el eterno descanso de Jesús López y Jesús y
por el eterno descanso de los sacerdotes Herminio, Gilberto, Gabriel, Mauro, Pastor, David, Javier, Félix, José Manuel, Rafael, Dionisio e Isaac. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Elevamos nuestra plegaria al Señor diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos Cristo, ten piedad. Que siempre nos escudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, ten piedad. Oremos al Señor por las ánimas del purgatorio para que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía. Renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, hermanos, y escuchamos la palabra de Dios en esta primera lectura del libro de los Números. Escuchamos un suceso muy hermoso que el Señor nos invita a ver, que Él custodia, cuida la vida de sus amigos. Moisés es uno de los mejores amigos que tiene Dios. Dice: miren, con él he platicado cara a cara. Es mi siervo, el siervo más fiel de mi casa. Abiertamente he platicado, sin secretos. Aquí nos habla de la naturaleza de Dios, que quiere amigos que tengan diálogo. Y el diálogo es un camino de oración, de comunicación en oración. Muchos de nosotros rezamos un Padre Nuestro, Ave María, un ritual, el rosario, y rezamos, pero no tenemos un diálogo donde nosotros seamos sinceros. Dios siempre es sincero con la naturaleza, y en la naturaleza nos habla, y nos habla amplia y grandemente. Y aquí Aarón y María acechan la vida de Moisés, que Moisés se casa con una extranjera, se junta con una mujer extranjera después de que se le muere su esposa, y en el momento de juntarse con una extranjera, Aarón y María se interponen. ¿Cómo va a ser que que está con Dios? Puesto que también Dios nos habla a nosotros. También Dios nos habla, te habla a ti, María, me habla a mí, y ciertamente Dios habla a cada uno de nosotros, pero cuando te habla no es para que tú te estés fijando en la vida
del otro. Cuando tú te estás fijando en la vida del otro, Dios ya no te está hablando, te estás entrometiendo en lo que no te está llamando. Entonces ellos empiezan a hacer una situación de mortificación y señalamientos a Moisés, porque él ha tomado a una mujer extranjera por esposa. Y Dios llama a los tres, vénganse, le llama a los tres, y Dios le da una lección a María y a Aarón. Mira, si dices que tú y yo estamos conversando, dialogando, tú y yo, nada más entre tú y yo, no te permito que te metas a querer corregir al otro hasta que tú seas luz. ¿Y cuál es la luz que debe de ser? Un reflejo, como cuando tú estás en el espejo, y cuando estás en el espejo solamente lo que te quieres tú verte es las imperfecciones para corregirte, pero tú mismo, en ti mismo, eso es estar en Dios, eso es estar con Dios. Cuando tú de repente te ves como un granito y estás ahí con ese granito y quieres corregir ese granito con lo que puedas, eso es estar con Dios. Pero si tú te metes a querer corregir el granito de este hermano que tiene aquí y quieres corregírselo, Dios no quiere que hagas eso, porque cada uno de nosotros tiene sus anomalías, sus debilidades, sus flaquezas, sus pecados, su ser de barro, y Dios lo sabe muy bien, porque a Dios no se le olvida la hechura y la moldura de la cual eres de barro. A Dios no se le olvida, por eso es sumamente misericordioso. Lo malo es que a ti y a mí se nos olvida, es que somos de barro, y al olvidárselo solamente señalamos a los demás. Escuchemos el mensaje del Señor. Del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían: ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente, el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María, y los dos se acercaron. El Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es un siervo más fiel. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés: perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne, ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor, diciendo: Señor, cúrala por favor. Palabra de Dios.
Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que tus ojos era malo. Es justa tu sentencia, y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad, y pecador me concebió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. De pie. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían por el viento que era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, y los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo».
Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: ¡Sálvame! ¡Sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y trajeron a todos los enfermos y le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Tomemos asiento. Hoy en esta tarde que el Señor nos ha reunido en su presencia, en el Evangelio de San Mateo, nos muestra cuántos de nosotros estamos dentro del Evangelio de una manera específica. Jesús, después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Jesús despidió a la gente y después de despedirlos subió al monte a orar, a continuar el plan de oración. Escucha este contexto, porque Jesús está agradecido con Dios, con papá. Ese agradecimiento se convierte en una oración continua, en una oración permanente, en una comunicación, decirle gracias papá, a pesar de que eres una persona adulta, a pesar de que eres una persona profesionista, a pesar de que eres una persona capaz, y tú le digas a Dios: gracias papá por todos los acontecimientos de mi vida que se manifiestan en esta familia, en esta esposa, en estos hijos, en esta empresa. Te manifiestas tú. Y cuando tú creas tu oración, vas a caminar sobre las aguas. ¿Y qué es caminar sobre las aguas? Es caminar sobre los problemas y dificultades que muchas veces nos hunde. Muchos de nosotros tenemos muchas emociones y esas emociones van envolviéndonos y siempre actuamos con emociones. No voy a decir que tienes que minimizar tus emociones, no, tus emociones son realmente parte de tu vida, pero entre tus emociones y tu conocimiento, tú tienes que saber que el conocimiento es parte de tu existencia. No es parte de tu vida, es de tu existencia. Y si tú tienes en tu conocimiento la gracia de dirigirte a papá Dios y decirle: gracias papá por todo lo que nos permites en este día martes, por todo lo que has hecho en mi vida hasta esta hora, las 6:30 de la tarde, que ya estás por empezarme a declarar el descanso necesario después del tren de vida que hemos llevado en este día. Jesús sube a dar gloria a Dios, a orar al monte después de la multiplicación de los panes. ¿Qué quiero decir? Después de un festejo de alegría. ¿Cómo es aquí el contexto? Como nos habla Jesús, cuando nosotros tenemos un festejo, nos damos un relax, ahí nos vamos en relax. Y no, aquí es continuar
unidos con Dios, unidos con papá, agradecidos con papá, porque todo lo que festejamos en la multiplicación de los panes, todo lo que se hizo en la multiplicación de los panes fue gracias a ti, Padre Celestial. Y todo lo que tú festejas, todo lo que tienes en tu empresa, todo lo que tienes en tu casa, es gracias a Dios que me lo permite, porque tú, Señor, es tuyo. ¿Por qué? Porque tú y yo somos administradores. Cuando nosotros nos moramos, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. ¿Qué nos vamos a llevar? Realmente el Señor nos está invitando a que nosotros continuemos esa comunión de diálogo. Oye, Padre, pero ¿por qué no se me realizan los milagros cual en el Evangelio dicen? Porque no tienes seriedad en tu oración. Tu oración debe de ser más seria. Tú debes de creer, orar, creer en la oración, creer en tú. Oye, Padre, pero si yo rezo el rosario, lo rezas, pero ¿lo crees? Padre, pero si yo hago oración toda la noche, haces oración toda la noche, pero ¿crees cómo oras? Ahí está, en ese lapso, el contenido de los milagros. Que creas y que le digas gracias, papá Dios, por todo este contexto de la cual hoy me das el tercer día de tu presencia, el tercer día de tu bendición en este mes de agosto, y nos invitas a desenvolvernos con tu misericordia. Gracias, papá Dios, porque nos has reunido a nosotros hoy a través de un difuntito, que no debería de ser así, y nos reunimos en el altar, que tampoco debería de ser así, que nos traiga un difuntito, si no, no vendríamos a misa. Y te pido, Señor, en esa situación, entonces, creernos en la oración es comenzar a entrar, a caminar sobre las aguas. Ese es el punto. Jesús le dice a los discípulos: váyanse, adelántense a la otra orilla, y ellos iban con el viento en contra ahí en esa situación, y de madrugada Jesús viene caminando sobre las aguas y lo ven venir, y ellos, viendo lo que venía, su resplandor, como lo sabemos que cuando se hace oración Jesús, la oración es un cambio, un reflejo, una proyección. Si tú quieres ver a una persona hacer oración y que es una persona de oración, date cuenta que su vida es muy en paz, su vida es muy serena, su vida es muy con alegría en Dios. Cuando la persona hace oración, sabe que está enfrente de la fuente de vida. Y por eso mismo, cuando Jesús viene caminando, viene con un resplandor, y ese resplandor es el que nos comparte cada vez que tú, yo, hacemos oración, y refleja ese proyecto de gracia y bendición. Ahí viene Jesús caminando, y ellos se espantaron porque creyeron que era un fantasma. Y vamos a ver las características de la cual en el Antiguo Testamento se refleja un fantasma, pues una figura, un resplandor blanco viniendo, caminando sobre el agua, algo que venga resplandeciendo. Porque sobre el agua no podemos decir que es una oscuridad, una sombra, porque en la madrugada no se alcanzará a ver nada. Una sombra no se alcanza a ver por la madrugada. Y si tú quieres, entiende que la madrugada es la noche más, el momento más oscuro de la noche para el amanecer. Y ahí viene la luz de la cual Jesús viene proyectando en la gracia de la oración. Y después los apóstoles se llenan de terror, y Jesús les confirma: tranquilícense, no teman, soy yo. Y ese no teman es que podemos caminar con Jesús sobre las aguas. ¿Podemos o no podemos? Sí podemos. Pero aquí Pedro nos muestra que no vamos a poder, porque somos de mucho sentimiento. ¿Cuántos de nosotros éramos: ay, yo no voy a esa parroquia porque ese padre es así, y asá, y asá? Y esa fe
de sentimientos siempre va a hacer que huyas. ¿Cuántas veces en el sentimiento has dicho en tu propia casa, siendo esposo, siendo mujer, padre, yo mejor ya no quiero estar con este hombre, ya no quiero estar con esta mujer? Porque el sentimiento te hace vivir así. Y eso fue lo que le pegó a Pedro. Le dice Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y allá va Pedro y le dice Jesús: ven. Y va Pedro bajando de la barca y viene caminando y le pega y le golpea el viento, el sentimiento del viento, y se empieza a hundir Pedro. Y por supuesto que en la madrugada, en la oscuridad de la noche, nos da miedo todo, porque Pedro era un pescador y el pescador sabe nadar. Y le apresó el miedo. Ese miedo es el sentimiento que nosotros hacemos crecer, porque nosotros debemos de saber manejar ese sentimiento y valernos del conocimiento. Oye, pues si yo llevo 20 años con esa mujer y hoy tenemos esa confrontación, debo de hacer a un lado mis sentimientos, porque lo que nos confrontamos fue por un sentimiento. Lo que nos peleamos fue por un sentimiento, en la empresa, en la familia, en la pareja, en el grupo determinado. Un sentimiento nos hace que nos hundamos. Y Pedro se está hundiendo. Sálvame, Señor, sálvame, Señor. Y le dice al Señor, y Jesús sabe de su sentimiento y sabe de su conocimiento. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que te puede llevar más lejos? ¿Tu sentimiento o tu conocimiento? ¿Qué te puede llevar más lejos? El conocimiento. Y es lo que está aquí. Sálvame, Señor, porque me hundo. Y date cuenta cuántas veces te has hundido, porque siempre has tenido ese sentimiento, un sentimiento muy grande. Es que yo no puedo perdonar, Padre, pues siempre has actuado con sentimiento. Tienes que traer tu conocimiento, tienes que vivir con tu conocimiento, tienes que ampliar tu conocimiento. Por eso siempre te vas a hundir, siempre te has hundido. ¿Por qué? Porque no le has dicho a Jesús, sálvame, Señor. Y Jesús inmediatamente lo tendió la mano y lo levantó, caminando sobre las aguas. ¿Qué quiere decir eso, que caminando sobre las aguas? Quiere decir que cuando tú estés en problema y puedas caminar sobre las aguas, puedes tender la mano a otro que esté en problemas más críticos y lo vas a poder levantar. Sábetelo, dirías tú, sábetelo, mis problemas yo los puedo solucionar, pero también puedo ayudarte para solucionar los tuyos. Eso es lo que hace Jesús con Pedro. Caminando sobre las aguas, lo levanta y lo proyecta y le dice, hombre de poca fe. Y ahí está el contenido del evangelio, que nuestra fe o es emocional o nuestra fe está sólidamente en un conocimiento del Señor. Y eso, ¿cómo lo podemos saber? Lo podemos saber desde tu punto de oración. Haces oración y crees en tu oración, porque si crees tendrás una fe de conocimiento. Pero si no crees en tu oración, que nada más entras y sales al Santísimo, que no te quedas ni media hora en el Santísimo, que no estás quieto ante Jesús en la Eucaristía para estar contemplando su belleza, su esplendor, y dialogar no con los labios sino con el alma. Y es donde el Señor te invita a que tengamos una fe no de sentimientos, porque por eso siempre te caes y siempre te caerás,
y quieres huir, a todo quieres huir. Y cuando nos apabulla la muerte y la enfermedad, lo único que hacemos es quebrarnos y quebrarnos sin entender el plan de Dios. Pero el que tiene una fe de conocimiento, y es el que tiene una fe de conocimiento, cree en su oración y sabe que somos de paso, que nadie es eterno aquí en la tierra, y que si esta pandemia en este 2021 no vamos a morir, pues que sea la voluntad de Dios, y si no vamos a morir, tenemos que hacer la obra de Dios. Amén. Por eso mismo es importante ver qué tipo de fe tienes. Por eso no has podido caminar sobre las aguas. ¿Cuáles son las aguas? Los problemas, las crisis, las tentaciones, las dificultades, las debilidades, las flaquezas. Y no has podido caminar porque no has querido. Y hoy Jesús nos está invitando a una oración, pero que creas en comunión con nuestro Padre Dios. Hombre de poca fe, que Dios nos colme de gracia y bendición. Así sea. Cantamos al Señor el ofertorio, presentamos al Señor nuestras ofrendas en el altar, diciendo todos: acerca, Señor, mi corazón contigo. Este espíritu Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por
fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien, oremos. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una permanente ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor vuestro Dios. En verdad, es justo y necesario darte gracias y alabarte, Padre, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu, mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad y los adversarios se den la mano. Los pueblos busquen la concordia y con tu acción eficaz consigas, Señor, que el amor venza al odio y la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar tu majestad. A ti pues, y cantamos sin cesar tu majestad, diciendo al Señor: Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiende a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, y a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios.
porque Él mismo cuando iba a ser entregado a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de vuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. En este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que nos haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que ese Espíritu nos haga que tu Iglesia, signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Papa, con nuestro obispo y todos los demás obispos y con todo tu pueblo, y así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad,
en el banquete de la unidad eterna en el cielo y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz. En Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Démonos la paz.
Hermanos, este es el Cordero de Dios que nunca quiere verte hundido. Por eso te invita a que tengas una fe de conocimiento, que creas en tu oración. Por eso te has hundido, porque tu fe ha sido de sentimiento, y tus sentimientos hasta en ti mismo te repruebas, te lastimas, porque tus sentimientos no te autovaloras, porque Él es el Cordero de Dios, porque Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Antífona de la comunión. Hermanos, decimos: nos has enviado, Señor, pan del cielo, que encierra en sí toda delicia y satisface todos los gustos. Oración, comunión espiritual. Decimos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Mamita María, Madre de Misericordia, Madre Celestial, a tus pies pongo mi sacramental, cual te pido que me acompañes, me protejas, me ampares, me fortalezcas, me ilumines, y en tu manto cúbreme, y en tu regazo llévame. Madre Celestial, enséñame a rechazar el mal, y con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, yo me cubro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y me lo pongo con fe hasta que me mandes a llamar. Oh María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, os consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardarme y defenderme como cosa y posesión vuestra, así sea. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Conforme el tema de la pandemia y en el color que estamos, la autoridad nos ha dicho que tenemos que cerrar las iglesias en cada celebración, cuál va a ser hasta ahora. Por eso les pido que lleguemos a tiempo, incluyendo la dominical. A la dominical se cierra en el momento que comenzamos la Santa y Sagrada Eucaristía, así que les pido de favor, porque no se va a abrir. Les invito a tener ese detalle. No es por nosotros, sino por el estatus de nuestro gobierno. Y a veces yo me enojo, pero realmente tenemos que cuidarte y tienes que cuidarnos. Amén. Así que les invito para que tengamos ese recato y esa bendición. Y les informo para este domingo que tenemos ese proceso de Cáritas, de traer nuestros víveres para poder ayudar a nuestros hermanos más necesitados. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey llamada. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes religiosos, religiosas, seglares, comprometidos según tu corazón. En la alegría de ser hijos de Dios, podemos ir en paz. Que tengan buenas tardes, que Dios los bendiga, hermanos. Felices bochornos para todos. Cantamos a mi Señor así.